Hola y bienvenidos a Creciendo Juntos, el podcast donde exploramos las maravillas y los desafíos de la crianza moderna. Soy su anfitrión y hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, la crianza bilingüe desde el nacimiento. En un mundo cada vez más conectado, la capacidad de hablar más de un idioma es más que una habilidad, es un superpoder. Acompáñenme en esta guía basada en evidencia, diseñada para padres que, como ustedes, desean regalar a sus hijos el don del bilingüismo. Vivimos en una era donde el multilingüismo está dejando de ser la excepción para convertirse en la norma. Si miramos el mapa del mundo, veremos que una proporción enorme de la población global ya domina al menos 2 idiomas. Esto nos dice algo muy importante: el cerebro humano está perfectamente equipado para esta tarea. Para muchísimas familias, criar hijos bilingües no es solo una cuestión de darles una ventaja en el futuro, sino una necesidad vital para mantener vivos los lazos con sus raíces, su cultura y sus seres queridos que quizás viven a miles de kilómetros. La tendencia es clara: el bilingüismo ha dejado de ser un objetivo de nicho para convertirse en una meta de desarrollo tan valiosa como cualquier otra. El propósito de este episodio es muy claro: ofrecerles a ustedes, los padres, una guía práctica, sólida y sobre todo basada en la ciencia. Vamos a desmitificar las preocupaciones más comunes y a desmentir esas ideas anticuadas que a veces nos frenan. Nos apoyaremos en décadas de investigación en psicología del desarrollo y psicolingüística para darles consejos claros, aplicables y que realmente funcionen. Queremos que al final de este podcast se sientan empoderados, informados y listos para comenzar esta increíble aventura bilingüe con su hijo. Empecemos por lo que sucede dentro del cerebro de un niño bilingüe. Es sencillamente asombroso. Imaginen el cerebro como un músculo. Los niños bilingües están constantemente ejercitando ese músculo de una manera muy particular. Cambian constantemente entre 2 sistemas lingüísticos, 2 formas de ver y nombrar el mundo. Este acto, que los lingüistas llaman alternancia de códigos o code switching, es como un entrenamiento de alta intensidad para las funciones ejecutivas del cerebro. Mejora la capacidad de enfocar la atención, de saltar de una tarea a otra sin perder el hilo y de manejar información que parece contradictoria. Este entrenamiento cognitivo no se queda solo en el ámbito del lenguaje, se traslada a todas las áreas del aprendizaje. Estudios rigurosos demuestran que los niños bilingües a menudo superan a sus compañeros monolingües en tareas que exigen flexibilidad mental, pensamiento crítico y una resolución de problemas más creativa. Aprenden, casi sin darse cuenta, a mirar los problemas desde múltiples ángulos. Ser bilingüe también refina la capacidad del cerebro para filtrar el ruido. Las personas bilingües muestran un control de la atención superior, una habilidad para ignorar la información irrelevante y concentrarse en lo que de verdad importa. Además, su memoria de trabajo, esa especie de memoria RAM del cerebro que nos permite retener y manipular información a corto plazo, suele ser más eficiente. Y lo más increíble es que estos beneficios se han observado en bebés de tan solo 7 meses. Es como si la experiencia bilingüe optimizara la maquinaria cerebral para el aprendizaje en general, creando una señal más clara y potente para procesar la información del entorno. Estas ventajas cognitivas, como es lógico, se reflejan en el aula. Los niños bilingües a menudo demuestran un rendimiento académico superior, no solo en lenguaje, sino también en áreas como las matemáticas. Les resulta más fácil entender conceptos abstractos y resolver problemas verbales complejos. Aprender a leer en su lengua materna sienta una base muy sólida para la alfabetización en un segundo idioma, ya que las habilidades se transfieren de uno a otro. La flexibilidad cognitiva, la atención afinada y el pensamiento crítico que fomenta el bilingüismo les otorgan una ventaja general para procesar y comprender información compleja, algo crucial en todas las asignaturas. Y los beneficios no terminan en la infancia. Ser bilingüe a lo largo de la vida es una de las mejores pólizas de seguro para nuestro cerebro. La investigación ha demostrado que retrasa la aparición de la demencia y la enfermedad de Alzheimer en un promedio de 4 a 5 años en comparación con las personas monolingües. ¿Por qué? Porque el bilingüismo construye lo que se conoce como reserva cognitiva. El cerebro se vuelve más flexible, más neuroplástico,
y utiliza diferentes redes neuronales de manera más eficiente para compensar el daño que llega con la edad. El ejercicio mental constante de gestionar dos idiomas mantiene el cerebro activo y resiliente frente al deterioro cognitivo. Pero el bilingüismo no solo moldea la mente, también enriquece el corazón y el espíritu. Para un niño, hablar el idioma de sus abuelos, tíos o primos es un puente directo hacia su herencia. Le permite conectar de una forma mucho más profunda y auténtica con su familia, su cultura y su comunidad. El idioma es el vehículo de las historias, las tradiciones, el humor y los valores. El bilingüismo valida su identidad multicultural y fomenta un sentido de pertenencia que es fundamental para la autoestima y el bienestar emocional. Los niños bilingües suelen desarrollar antes la habilidad de ponerse en el lugar de los demás. Al estar expuestos a dos formas diferentes de expresar la realidad, se vuelven más sensibles a las distintas normas culturales y estilos de comunicación. Esto fomenta una mayor empatía e inteligencia emocional. La investigación ha encontrado una correlación directa entre un vocabulario receptivo bilingüe más amplio y mejores habilidades socioemocionales. Esa flexibilidad cognitiva que mencionábamos antes se extiende al ámbito social, haciendo que sean más hábiles para interpretar las señales sociales y entender que no todo el mundo piensa o siente de la misma manera. Navegar constantemente entre dos contextos lingüísticos y culturales convierte a los niños en personas más adaptables y de mente abierta. Esta agilidad mental se traduce en mejores resultados de aprendizaje, tiempos de reacción más rápidos y, como hemos visto, una mayor inteligencia emocional. Superar los pequeños desafíos del bilingüismo también puede aumentar su autoconfianza. Aprenden a manejar la complejidad desde muy pequeños, lo que les da resiliencia y una apertura hacia nuevas experiencias. En el siglo XXI, ser bilingüe es una ventaja competitiva innegable. Los empleadores valoran enormemente a los profesionales que pueden comunicarse en diferentes idiomas y moverse con soltura en entornos multiculturales. Aportan habilidades blandas muy cotizadas, adaptabilidad, comunicación intercultural y una capacidad natural para la resolución colaborativa de problemas. Invertir en el bilingüismo desde el nacimiento no es solo una inversión en el desarrollo personal de su hijo, es una inversión directa en sus futuras oportunidades profesionales y en su capacidad para ser un ciudadano global. Ahora hablemos de esos miedos y mitos que a menudo rodean la crianza bilingüe. Es hora de separar la ficción de la realidad científica. El mito más persistente es que exponer a un niño a dos idiomas desde pequeño lo confundirá o le provocará un retraso en el habla. La ciencia, de forma abrumadora, dice que esto es falso. Los bebés tienen una capacidad asombrosa para diferenciar entre varios idiomas desde el momento en que nacen. Es cierto que algunos niños bilingües pueden tardar un poquito más en decir sus primeras palabras, pero este ligero retraso es temporal y desde luego no es una regla universal. Los expertos son unánimes, el bilingüismo no causa problemas de habla ni de adquisición del lenguaje, ni siquiera en niños que ya tienen un diagnóstico de retraso del habla. La clave está en mirar el cuadro completo, el número total de palabras que un niño bilingüe conoce sumando ambos idiomas, suele ser el mismo o incluso mayor que el de un niño monolingüe de su edad. Estas supuestas desventajas son, en gran medida, fantasmas de investigaciones anticuadas o malas interpretaciones del proceso natural de desarrollo bilingüe. Seguro que lo han visto o lo han hecho. Un niño bilingüe empieza una frase en español y la termina en inglés o inserta una palabra de un idioma en una oración del otro. Esto se llama code switching o alternancia de códigos y lejos de ser un signo de confusión, es una muestra de ingenio lingüístico. Es una estrategia inteligente que utilizan cuando su vocabulario en uno de los idiomas aún es limitado o simplemente porque refleja cómo se habla en su comunidad. Es una fase completamente normal y saludable que tiende a disminuir a medida que su léxico en ambos idiomas se enriquece. De hecho, demuestra una agilidad mental impresionante y una conciencia metalingüística en desarrollo. No lo desalienten, celébrelo como una señal de que su cerebro bilingüe está trabajando a toda máquina. Si bien el bilingüismo en sí no es perjudicial, algunas prácticas de crianza basadas en estos mitos sí pueden serlo. Por ejemplo, limitar la exposición a uno de los idiomas por miedo a la confusión es contraproducente. Lo único que logra es privar al niño de la oportunidad de desarrollar plenamente ambos idiomas. Intentar forzar una separación estricta de los idiomas,
regañando al niño por mezclarlos, puede crear una presión innecesaria y hacer que el aprendizaje sea una experiencia estresante en lugar de natural. Otra práctica dañina es depender exclusivamente de la exposición pasiva, como poner la televisión o una aplicación sin interacción real. Los niños aprenden el lenguaje a través del intercambio cara a cara. Las verdaderas desventajas no son inherentes al bilingüismo, sino a las decisiones que tomamos como padres basadas en información incorrecta. Esta es una pregunta que muchos padres se hacen. Hablo bien otro idioma, pero no soy nativo. ¿Puedo criar a mi hijo bilingüe? La respuesta rotunda, basada en la experiencia de miles de familias y en la investigación, es sí, absolutamente. Es totalmente factible. El éxito de la crianza bilingüe depende mucho más del interés y la decisión de los padres que de tener una fluidez nativa perfecta. Cada vez hay más familias que crían a sus hijos en un idioma que es extranjero para todos en casa. El compromiso y la capacidad de los padres para buscar y proporcionar recursos de calidad pueden compensar con creces la falta de fluidez nativa. Su papel cambia, en lugar de ser la única fuente del idioma, se convierten en los facilitadores de un rico ecosistema lingüístico. La clave del éxito reside en tres pilares: motivación, consistencia y calidad. Los niños aprenden mejor a través de la interacción significativa y cara a cara. Para los padres no nativos, esto significa centrarse en la calidad de sus interacciones y en crear oportunidades para que el niño escuche hablantes nativos, en lugar de obsesionarse con su propia pronunciación perfecta. La exposición pasiva a través de pantallas es insuficiente. El rol del padre no nativo es asegurarse de que el niño reciba suficiente input de alta calidad, y esto puede implicar ser creativos y buscar ayuda externa. Si su lengua materna es el español y habla inglés con fluidez, tiene una base fantástica. Su español es un tesoro. Continúe hablándole a su hijo en español, porque es ahí donde le proporcionará el lenguaje más rico, complejo y emocionalmente conectado. Para el inglés, su rol es ser el arquitecto de la exposición. Llévelo a parques donde jueguen niños angloparlantes a la hora del cuento en la biblioteca, a grupos de juego. Investigue sobre escuelas bilingües o tutores en línea. En casa pueden etiquetar objetos en inglés, escuchar música y ver dibujos animados juntos. Su entusiasmo y participación activa son increíblemente motivadores para su hijo. Incluso puede ser una oportunidad para mejorar su propio inglés junto a él, modelando una actitud positiva hacia el aprendizaje. Usted no es la única fuente del idioma, es el director de orquesta de las experiencias lingüísticas de su hijo, y ese es un papel igual de poderoso. Muy bien, ya estamos convencidos y motivados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las estrategias concretas para que esto funcione? La regla de oro es cuanto antes, mejor. Comiencen a hablarle a su bebé en ambos idiomas desde el día 1, incluso desde el embarazo. Los estudios muestran que los fetos ya pueden reconocer los patrones y la entonación de los idiomas que escuchan en el útero. El cerebro de un bebé es una esponja excepcionalmente receptivo a múltiples estímulos lingüísticos. Aprovechar esta ventana crítica de la primera infancia sienta las bases neuronales para un bilingüismo sólido y duradero. No hay una fórmula mágica que sirva para todos. Las familias deben elegir el método que mejor se adapte a su situación. El método clásico es una persona, un idioma. Un progenitor habla consistentemente en un idioma y el otro consistentemente en el otro. Ayuda al niño a asociar cada idioma con una persona. Otro método es tiempo y lugar, donde se asignan idiomas a momentos con lugares específicos, por ejemplo, español en casa e inglés cuando salimos. Si viven en un país de habla inglesa, pueden usar el método de lengua minoritaria en el hogar, hablando exclusivamente español en casa. Finalmente está el translenguaje, un enfoque más moderno y natural que permite el uso fluido de ambos idiomas, tal como lo hacen los bilingües en el mundo real, reconociendo que en el cerebro ambos idiomas están siempre activos y se apoyan mutuamente. Leer todos los días en ambos idiomas es quizás la actividad más poderosa que pueden hacer. Desarrolla vocabulario, gramática y, lo más importante, fomenta el amor por la lectura. Busquen libros atractivos, con buenas ilustraciones y culturalmente relevantes.
clásicos como La oruga muy hambrienta de Edith Carle existen en muchísimos idiomas y son fantásticos. El aprendizaje debe ser divertido. Canten canciones infantiles en ambos idiomas, inventen rimas sobre las rutinas diarias. Jueguen a juegos como Simón dice o veo, veo. La clave es la conversación activa y recíproca. Hagan preguntas abiertas que inviten a más que un sí o un no. El idioma no vive en un vacío, está íntimamente ligado a la cultura. Involucren a su hijo en las festividades, la comida, la música y las tradiciones de ambas culturas. Fomenten la amistad con familias que hablen ambos idiomas. Esto le da al niño una razón poderosa y emocional para aprender y usar sus lenguas, la conexión humana. Las aplicaciones educativas como Duolingo, Kids, Linguarismo o canales de YouTube como Cocomelon pueden ser complementos útiles, pero nunca un sustituto de la interacción humana. Úsenlos juntos como una herramienta más para explorar el idioma de forma divertida. Es natural que como padres estemos atentos al desarrollo de nuestros hijos. ¿Cómo saber si todo va bien en un niño bilingüe? La buena noticia es que los niños bilingües alcanzan los hitos del desarrollo del lenguaje, como el balbuceo, las primeras palabras o las primeras frases, más o menos a la misma edad que los niños monolingües. La única diferencia clave, y es importante entenderla, es que su vocabulario está repartido entre dos idiomas. Si un niño monolingüe de 2 años tiene un vocabulario de palabras, un niño bilingüe de la misma edad podría tener en español y en inglés. El total es el mismo. La mezcla de idiomas, como ya dijimos, es normal y no una señal de retraso. Si un niño tiene un verdadero trastorno del habla o del lenguaje, éste se manifestará en todos los idiomas que está aprendiendo. El bilingüismo no lo causa. Las señales de alerta son las mismas para todos los niños, si a los meses no balbucea ni usa gestos como señalar o decir adiós con la mano, si a los meses no dice al menos palabras en total, si a los años no combina 2 palabras para formar frases sencillas o si muestra una falta de interés general en comunicarse. Si observan alguna de estas señales, es importante consultar a un profesional. Y si deciden buscar ayuda, es crucial, si es posible, encontrar un logopeda o patólogo del habla y el lenguaje que sea bilingüe. ¿Por qué? Porque un profesional que entiende el desarrollo bilingüe podrá hacer una evaluación precisa y justa, sin confundir características normales como el codeswitching con un vocabulario distribuido con un trastorno del lenguaje. Una evaluación monolingüe estándar podría llevar a un diagnóstico erróneo y a recomendaciones inadecuadas, como la de abandonar uno de los idiomas, lo cual sería contraproducente. Hemos recorrido un largo camino en este episodio y espero que se sientan más seguros y emocionados ante la perspectiva de criar a un hijo bilingüe. La decisión de embarcarse en este viaje es una de las inversiones más profundas y enriquecedoras que pueden hacer en el futuro de su hijo. Los beneficios cognitivos, socioemocionales y culturales son inmensos y duraderos y superan con creces los mitos y las supuestas desventajas que la ciencia ya ha desmentido. Para aquellos de ustedes que no son bilingües nativos, recuerden, su fluidez en su lengua materna es una fortaleza invaluable. El éxito no depende de su perfección, sino de su compromiso, su estrategia y su capacidad para crear un entorno lingüístico rico. Empiecen temprano, sean consistentes, hagan del aprendizaje una aventura divertida a través de libros, juegos y canciones. Abran las puertas a la comunidad, busquen hablantes nativos, integren la cultura. Y sobre todo, sean pacientes, celebren cada pequeño logro y disfruten del proceso. Criar a un niño bilingüe es regalarle 2 mundos, 2 culturas, 2 formas de pensar y de sentir. Es dotarlo de una mente más ágil, un corazón más empático y una ventaja incalculable en un mundo interconectado. Con una estrategia bien informada y mucho amor, están empoderando a su hijo para que no solo hable 2 idiomas, sino para que prospere plenamente en ambos. Gracias por acompañarnos en Creciendo Juntos. Les deseamos todo lo mejor en su maravilloso viaje bilingüe. Hasta la próxima.